tal amigos? Pues el día de hoy vamos a ver la famosísima vuelta de cabeza, tan polémica que ha sido este movimiento. Pues vamos a ver algunos detalles sobre ella específicos. Primero, no es un movimiento fácil, requiere de experiencia del que lo está haciendo, del practicante. En este movimiento lo que puede pasar es que se pueden torcer el cuello, pueden lesionar pues serio. Entonces para hacer este movimiento ya necesitan tener cierto control y pues mucha experiencia en lo que viene siendo acrobacias, en otros movimientos y pues haber hecho algunas variantes similares y haberlas practicado mucho y tras haberlas dominado ahora sí ya enfrentarse a este movimiento. Antes que hagan este movimiento lo que ustedes van a hacer es que tienen que hacer variantes similares a este movimiento como lo que son los kick-ups, los resorte con las manos, resorte con una mano al frente, rodada resorte, resorte también apoyado con la cabeza y con las manos también, no todo el peso sobre la cabeza sino que también con las manos. También les recomiendo que ejerciten su cuello, su cabeza, con el famoso Cristo de capoeira o escorpiado también. También yo les recomiendo Webster, que tiene que ver con la cabeza. Aprenden a controlar su peso, de modo que saben ya cómo impulsar más el peso en el aire que apoyado. En este movimiento lo que hacen es que entre más se agachen, menos va a haber presión sobre su cabeza al contactar el suelo. Así que cuando lo vayan a hacer, agáchense mucho y ahora sí apoyen la cabeza, pero no lo hagan desde de pie, porque si lo hacen de pie van a impactar muy fuerte su cabeza, no van a poder amortiguar o disminuir toda la presión a la hora de bajar, no la van a poder disminuir, entonces van a dar un fuerte golpe en el suelo con la cabezota. Entonces vamos viendo el ejemplo y pues echarle ganas. Cuando vayan a intentar esa de esta altura, así no está bien. Así no. A la segura, vayan a la segura. Aquí abajo. ¿Sí? Donde hay menos peso. Si lo hacen desde esta altura, van a golpear fuertemente su cabeza contra el suelo y eso va a ser peligroso. Pues entre más bajo, menos golpe ahí en el suelo. Dando cuenta que es un momento muy corto en el que su peso recae sobre su cabeza, pero no totalmente, sino que la mayor parte de su peso está en el impulso que ustedes llevan, está en el aire. No va a caer completamente sobre su cuello, sobre su cabeza. No les recomiendo que hagan este movimiento en concreto, porque se pueden descalabrar. Siempre sobre colchoneta o sobre alguna superficie suave como esta.
Pues este movimiento pues no es nada fácil, no es básico. Este movimiento es peligrosón, si no se cuidan se pueden torcer el cuello. Entonces este es un movimiento para los que ya tienen pues tiempo en la disciplina o en disciplinas similares, que ya están fortalecidos, que ya tienen pues ya cierta experiencia, ¿verdad? Entonces no se avienten nomás por nomás, piénsenlo bien, practiquen mucho, hagan las variantes que les voy a dejar los enlaces aquí, ya sea en la descripción o aquí en el final del video. Y también pues fortalezcan su cuello, no nomás el cuello, fortalezcanse todo en general para que no los agarre una lesión pues de bilones, ¿verdad? Entonces este movimiento es de inercia, no es tanto llegar y apoyar la cabeza en el suelo, sino que la van a apoyar un rato. Su peso no recae totalmente en la cabeza, sino que su peso se reparte en el aire con sus pies, la inercia va arriba. Su cabeza nada más es un punto de apoyo, no sé si me explique, no van a cargar el peso totalmente. Es nada más un punto de apoyo, por eso tienen ustedes que aprender Webster. Es lo más recomendable antes de hacer este movimiento. Lo que es Webster, lo que es resorte con las manos, con una mano, apoyado con la cabeza. Todas estas variantes les van a ayudar a sacarlo. Y el Kiku, claro, también todos estos movimientos pues son de mucha ayuda saberlos antes de enfrentarse a la vuelta con la cabeza, ¿verdad? Y pues lo más importante, esto no fue una animación. Muchas gracias amigos por todo su apoyo y pues nos vemos en la próxima y échenle muchas ganas, cuídense mucho, protéjanse. Si practican cosas nuevas que no saben cómo son, cálenlas en superficies suaves, arena, cosas así, no se arriesguen, vayan a la segura siempre. Nadie nos está cuidando para estas cosas, solo ustedes mismos se pueden cuidar, así que échenle ganas, cuídense mucho, hasta luego.